Para mí estas herramientas son increíbles, las utilizo todos los días, pero no para todo. Lo primero hay que tener en cuenta que hay un término técnico que hay que conocer que se llama alucinación. Y es que estas inteligencias artificiales son capaces de alucinar o de mentir, como decimos la mayoría de los mortales, cosas que no son exactamente lo que les habíamos pedido. Pero no es que nos digan, no sé cómo hacer esto, no te puedo responder a esta pregunta, es que directamente se inventan la respuesta y suena tremendamente plausible, porque su entrenamiento está principalmente en eso, en las que generan texto, su entrenamiento está en generar textos que suenen humanos, con lo cual la mentira suena tremendamente plausible y nos la podemos creer si no comprobamos las cosas. Para mí a día de hoy estas herramientas son básicamente como becarios, como aquellos trabajadores a los que les puedes asignar cierta carga de trabajo, pero sin esperar que lo hagan perfecto y siempre revisándolo después. Es muy importante, porque realmente si no os vas a encontrar problemas como un abogado en Estados Unidos que planteó todo su caso utilizando ChatGPT y el juez le dio la del atún, acabó perdiendo el caso y siendo despedido de su trabajo. Todo el mundo está hablando de la cantidad de empleos que se perderán y como os he dicho no voy a saltarme esto y lo voy a hablar más adelante en el curso, pero para mí hay algo muy importante que es la capacidad de generación de nuevos empleos que esto va a traer. Está clarísimamente declarado que la inteligencia artificial va a generar nuevos puestos de trabajo. De hecho, hace poco había una directiva de IBM en el Senado de Estados Unidos haciendo una declaración y le preguntaban cómo afectaría el empleo y ella decía, pues miren señores, tanto yo como todo mi departamento no existía hace unos años, no tenía sentido que existiese. Son puestos nuevos que se han generado gracias a la inteligencia artificial porque son nuevas necesidades que tenemos. Con lo cual, si eres una persona tremendamente joven y aún estás decidiendo qué hacer con tu vida, puede no ser mala opción que reencamines tu vida a trabajar hacia la inteligencia artificial, porque desde luego va a haber una demanda brutal durante los próximos años de empleos y además esos empleos van a estar muy bien pagados. Evidentemente, no en todos los trabajos puedes utilizar la inteligencia artificial de la misma forma. Si te dedicas, eres jardinero, por ejemplo, pues no es tan sencillo, aunque, por ejemplo, hace poquito vi un sistema de recolección de manzanas con unos drones pilotados con inteligencia artificial, o sea que todo va a existir antes o después, pero la realidad es que hay diferentes empleos que se ven afectados de una forma y otra por la inteligencia artificial, tanto para bien como para mal. Fijaros en esta pequeña tabla que tenemos de un artículo que se escribió en 2013 de la Universidad de Oxford, en la que nos daba una referencia sobre qué trabajos son más susceptibles de computerización. En ese momento, recordad que 2013 es antes de los Transformers, y en esa timeline que hemos visto antes de la inteligencia artificial, era una época en la que no se concebía que estuviésemos donde estamos a día de hoy, pero sí que se concebía avances grandiosos en el mundo de la robótica. Acordaos que siempre decíamos que para estas fechas ya tendríamos coches voladores, pues básicamente es un poco lo que pensaban en este estudio. La tabla nos indica qué trabajos y qué probabilidad de automatización tenían esos trabajos, y podemos ver cómo trabajos como por ejemplo los auditores o los técnicos de farmacia o los operadores de telemarketing tenían casi un 100% de ser automatizados sin ninguna duda. Y en cambio nos muestra otros trabajos como por ejemplo los psicólogos, los maestros, los cirujanos, los escritores y autores, los electricistas, los mecánicos de automóviles, donde prácticamente tienen un 0% de posibilidades de ser reemplazados. Hay cosas curiosas como los baristas, donde el estudio les pone con una posibilidad prácticamente 100% de desaparecer y es un trabajo tremendamente físico, o los conductores de camión que les da un 80% de desaparecer y eso es algo que creo que todos teníamos como muy intrínseco, como muy aceptado, que los coches autónomos iban a reemplazar a los taxistas y a los conductores de camión de una forma muy rápida. Pero la realidad es que si miramos en términos generales, este tipo de estudio en 2013 nos decía que los trabajos más mundanos, aquellos que normalmente son peor pagados, eran los que iban a desaparecer más rápido y que en cambio trabajos como por ejemplo psicólogos o cosas así, maestros, etcétera, iban a ser prácticamente irreemplazables. Este nuevo estudio de 2023, hecho por la empresa de OpenAI, es decir, la empresa dueña de ChatGPT, cambia un poco las tornas sobre el estudio de 2013. Y fijaros que nos muestra como expuestos a la inteligencia artificial trabajos que antes eran como irreemplazables, como por ejemplo matemáticos, analistas financieros, escritores, diseñadores web, investigadores de encuestas, intérpretes y traductores, o científicos animales, poetas liricistas, entre otros. En cambio, nos marca como que no están expuestos a la inteligencia artificial cosas como operadores de dragado, lavaplatos, camareros, jardineros, cocineros, albañiles, mecánicos, instaladores, operadores de equipos agrícolas, atletas y evidentemente todo lo que tiene que ver con trabajos físicos. En definitiva, lo que vemos es que han cambiado las tornas y es que incluso los científicos más metidos en el mundo de inteligencia artificial no se esperaban que estuviésemos donde estamos hoy en día, ni para lo bueno ni para lo malo. La realidad es que vemos que todos aquellos trabajos que pensábamos que no se iban a reemplazar, como por ejemplo los trabajos creativos, como los escritores o los fotógrafos mismos, vemos que la inteligencia artificial ha demostrado una capacidad
increíble para poder generar ese tipo de contenido ayudado de un humano, no de forma autónoma ni de forma independiente, pero todo llegará. Y la realidad es que vemos que en cambio trabajos que eran mucho más que hace unos años pensábamos que evidentemente pues los lavaplatos iban a reemplazar a los trabajadores que lavan platos en los restaurantes, pues vemos que eso no ha cambiado y vemos que un camarero no tiene que temer por su trabajo para nada. En definitiva, lo que nos deja ver esto es que la productividad que tengamos en nuestro trabajo en el futuro va a depender de nuestra habilidad de utilizar la inteligencia artificial, y este curso precisamente va de eso, de poder sacarle partido a las herramientas que existen para poder hacer nuestro trabajo de una forma mejor. En definitiva, para mí esto se resume en aliarse o morir. La inteligencia artificial va a afectar a tu trabajo de una forma o de otra, y con lo cual, si te alías con ella, tienes más posibilidades de llevarlo mejor que si te pones en contra. De hecho, es que yo creo que podrás hacer tu trabajo dedicando menos horas, consiguiendo los mismos resultados, y esto, obviamente, de forma... Habrá quien se quiera aprovechar de ello, pero de forma lógica en nuestra sociedad lleva a incremento de sueldos, porque si podemos hacer más cosas, la empresa gana más dinero, y si la empresa gana más dinero, le puede pagar más dinero a sus trabajadores. Sé que esto no es siempre así, pero a la larga es así, y de hecho la revolución industrial lo ha demostrado. En definitiva, como digo, aliarse o morir. Yo creo que no hay un punto intermedio, y todos los que se pongan de espaldas contra la inteligencia artificial tienen los días contados. Antes o después va a haber alguien que haga su trabajo mejor con inteligencia artificial, y con lo cual les va a quitar a sus clientes. Y si no son sus clientes porque no es alguien que tenga una empresa propia, va a ser que va a venir alguien buscando trabajo, siendo capaz de hacer mejor trabajo, y con lo cual el jefe va a tener que prescindir de alguien, y si tiene que prescindir de alguien, prescindirá de otra persona. En resumen, lo que vemos es que ahora mismo la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo. A corto plazo, la inteligencia artificial no va a ser quien nos quite el trabajo. De hecho, yo espero un boom en el mercado del empleo en los próximos años, antes de que la inteligencia artificial realmente asuma roles y empiece a quitar trabajos. La realidad es que creo que ahora mismo el que os va a quitar el trabajo, si os lo quitan, va a ser un humano utilizando inteligencia artificial, porque se va a convertir en un superhumano en ese sentido, y va a ser capaz de desarrollar el trabajo de varias personas. Si antes tenían un departamento de marketing una persona que se dedicaba simplemente a hacer los catálogos del producto, ahora esa misma persona podrá hacer los catálogos del producto, llevar las redes sociales, contestar los mails y hacer el customer service. Al final podrán hacer muchas más cosas, porque la inteligencia artificial es como ponerte un traje de superhéroe que te da muchos brazos para hacer muchas más cosas. Bueno, a ver. Siguiente. Espera, volver arriba. Vamos a ver lo de los peligros de la IA, ¿os parece? ¿Eh? Y así tenemos, porque hasta ahora hemos Que se visto. hace cuando falsificas dinero. Si tú falsificas un billete en Estados Unidos, te vas a ir a la cárcel. Es un delito federal. Si tú distribuyes un billete sabiendo que es falso, te vas a ir a la cárcel porque es un delito federal. De esta forma podemos poner una serie de penas, una serie de regulaciones en las que si tú creas una imagen con mala intención, una imagen falsa con mala intención y puede perjudicar a la sociedad, te juegas 15 años de cárcel. Y a partir de ahí te lo pensarás probablemente 2 veces. Y en segundo lugar, y más importante, si compartes una imagen falsa y eres consciente del daño que eso puede estar haciendo, también deberías ir a la cárcel, y con lo cual te lo pensarás 2 veces antes de compartir algo por internet. Yo creo que probablemente esta es la única forma de combatir esta ola de deepfakes y de fake news que nos viene encima, o que probablemente ya estamos completamente metidos dentro y que nos vamos a encontrar por culpa de la evolución de la inteligencia artificial. Bien, hemos visto la primera ola, que probablemente, ya os digo que yo creo que ya la tenemos encima, pero esta ola realmente es la que más me preocupa hoy por hoy con urgencia. Pero realmente creo que si miramos un poquito hacia adelante, hay una preocupación que todos tenemos, y ya hemos tratado parte de ello en este curso, y es el tema del empleo, o mejor dicho, el desempleo. Es muy probable que la inteligencia artificial cause una disrupción tremenda en el mercado laboral. El tema está en que, como hemos visto, la inteligencia artificial nos puede hacer mucho más productivos, y si yo puedo hacer el trabajo a partir de ahora de 3, 4 o incluso 10 personas, comparado con como se hacía antaño,
es posible que un departamento de marketing de una gran empresa, que podía tener 25 empleados, pase a tener 3 o 4 empleados, con lo cual las otras 20 personas se van a ir a la calle. Eso puede suponer un impacto tremendo y que no va a ser suficientemente mitigado por los trabajos nuevos que se van a generar por inteligencia artificial. Es de perogrullo, es decir, si a partir de ahora cualquier persona que utiliza inteligencia artificial es mucho más productiva, es evidente que necesitamos menos gente para hacer el mismo trabajo. Y aunque generemos nuevos puestos de trabajo debidos a la inteligencia artificial, como puede ser un prompt engineer o cualquier cosa de este tipo, nos vamos a encontrar que esa gente también va a ser mucho más productiva y con lo cual no va a sustituir a todos los empleos que vamos a reemplazar. Si a esto le sumamos un poquito más de largo plazo e introducimos el tema de la robótica avanzada, como puede ser los coches autopilotados o directamente los robots humanoides que están empezando a aparecer, nos podemos encontrar en un escenario en que evidentemente sea bastante preocupante. Fijaros, aquí tenemos unos datos que tenemos de diferentes empresas. Para empezar, por ejemplo, Ben Goertzel, que es el CEO de Singularity.net, que es una de las empresas más importantes en el mercado de la inteligencia artificial, dice que el 80% de los trabajos van a ser reemplazados. De la misma forma, OpenAI, con una frase un poquito más sutil, dice que el 80% de los trabajos van a ser afectados de alguna forma por la inteligencia artificial. No quiere decir que vayan a ser completamente reemplazados, pero que van a ser impactados por ella. Por último, buscando más datos, encontramos que Goldman Sachs ha hecho un estudio en que dice que 2 de cada 3 trabajos pueden ser completamente automatizados en los próximos años. La verdad es que esto nos hace pensar que no se augura un gran futuro en el mercado laboral. Hay un pequeño rayo de esperanza y es que nos dice que en los próximos años, hasta 2025, se van a crear 97 millones de empleos en el mundo, que son muchos, debido a la inteligencia artificial, empleos nuevos que no existían hasta ahora. El problema está en que se cifra la pérdida de empleo entre 80 y 500 millones de empleos en todo el mundo. Lo que pasa es que no tenemos muy claro cuál es el timeline de esa pérdida de empleo. Si esto sucede durante los próximos 20 años, la sociedad tendrá tiempo de adaptarse y reconvertirse. Si esto pasa en los próximos 5 años, tenemos un problema muy grave. En el capítulo anterior de este curso ya analizamos qué tipos de trabajos son los que tienen una mayor tasa de supervivencia a la inteligencia artificial y a la robótica, y hemos visto que evidentemente los trabajos que tienen un componente más de estar sentado y trabajar sobre un ordenador son los más fácilmente sustituibles, es decir, todo aquello que tiene que ver con el marketing, pero también incluso los escritores, los psicólogos. Es una de las cosas muy que te explota la cabeza, ¿no? Que el hecho de un psicólogo pueda ser sustituido, pero es que ya está habiendo pruebas en las que chatbots tipo ChatGPT y de este tipo consiguen dar un apoyo emocional a las personas, por increíble que parezca. Así que solo podemos pensar que a medida que esto evolucione va a hacer que sea más complicado. Hay un pequeño tema importante a tener en cuenta y es que parece que estos trabajos que van a ser sustituidos son trabajos de lo que hasta ahora se ha considerado clase media alta, es decir, todos aquellos trabajos mejor remunerados. Y eso supone un reto mayor porque ese tipo de gente que tiene preparación universitaria, que siempre ha tenido trabajo y no ha tenido problemas, no está preparada para encontrarse en ese escenario. Es cierto que, por ejemplo, los trabajadores de la construcción están muy acostumbrados a que a veces hay trabajo y a veces no lo hay y tienen que ir pues jugando un poco con la vida por ese tipo de problemas. Y la verdad es que la gente que es, por ejemplo, directivos de marketing online, no esperan quedarse sin trabajo. Y con lo cual esto va a tener un impacto en una parte de la sociedad que está absolutamente no preparada para gestionar el desempleo. Desde luego no son buenas noticias en el aspecto de lo que va a ser esta transición. Yo tengo muy claro que la inteligencia artificial a futuro nos va a hacer una situación mucho más cómoda para la sociedad, como hizo la revolución industrial, pero desde luego no sería yo quien eligiese vivir la transición en la revolución industrial, porque estoy seguro que hubo muchas familias que se quedaron sin trabajo y que prácticamente murieron de hambre. Creo que esto va a tener un impacto brutal y espectacular en el impacto del mercado laboral, pero creo que lo más importante aquí es realmente intentar sobrevivir a ello, es decir, mantener la cabeza fuera del agua. Y para eso lo más probable es que aquellos que utilicemos inteligencia artificial y nos convirtamos en esos humanos más productivos, tengamos más tasa de supervivencia a la pérdida de empleo o a la competitividad. Con lo cual, lo mejor que podemos hacer para mitigar esto es precisamente prepararnos y utilizar la inteligencia artificial, es decir, lo que decíamos, aliarse o morir. El tema está en que esto ya de por sí, como segunda ola, parece bastante grave y puede tener un impacto social tremendo, pero la tercera ola es peor.
Bien, la tercera ola es tremendamente grave y quiero que os toméis esto como algo que está ahí y que existe, pero que no sabemos ni si va a suceder y que si va a suceder no sabemos cuándo va a suceder. Y es que hay una serie de científicos, muchos, que están diciendo que existe una posibilidad, no sabemos cuán grande, de extinción de la humanidad debido a la inteligencia artificial. Sé que esto suena muy grave y que es bastante bestia y que este curso no trata de la ética ni del futuro de la humanidad, sino de cómo utilizar la inteligencia artificial para nosotros. Pero creo que es importante que al menos lo comentemos y lo tengamos encima de la mesa. El tema está en que hay una serie de científicos que por diferentes razones llegan a la misma conclusión y entre ellos están dos de los tres que ganaron el premio Nobel de computación, el premio Turing, en 2017 con toda la evolución de la inteligencia artificial, pero también hay muchos científicos y muchos empresarios que se dedican al mundo de la inteligencia artificial, como por ejemplo Sam Altman, que es el director de OpenAI, la empresa propietaria de ChatGPT, y también está el director científico de Microsoft y una lista de nombres muy extensa que comparten las posibilidades de que esto pueda llegar a pasar. De hecho, la mayoría de ellos hicieron un statement, una pequeña declaración de muy poquitas palabras que dice así: mitigar el riesgo de extinción por la inteligencia artificial debería ser una prioridad global junto con otros riesgos de escala social como las pandemias o la guerra nuclear. Esta declaración nos dice que nos tenemos que tomar muy en serio la inteligencia artificial y pone en relieve cómo la posibilidad de extinción es algo real y que puede suceder. He visto muchos debates y muchas conferencias de diferentes partes. Por ejemplo, os recomiendo que veáis a Yann LeCun, que es el tercero de estos tres que ganaron el premio Nobel, que está completamente en contra de este argumento y dice que eso es absolutamente imposible y que es una aberración hablar de este tema. Y hay mucha gente que también está en ese lado en que creen que esto no va a suceder. Pero la mayoría de los científicos involucrados en la inteligencia artificial, o al menos algunos estudios dicen que hasta el 50% de la gente que está involucrada en el desarrollo de inteligencia artificial cree que al menos hay un 10% de posibilidades que la inteligencia artificial se salga de control y nos acabe extinguiendo o al menos controlando. Pero ¿cómo podemos pasar de una simple herramienta que nos ayuda a hacer lo que hacemos todos los días, como puede ser una herramienta de inteligencia artificial generacional, a la extinción humana? O sea, ¿en qué momento nos hemos perdido? Pues bien, esto tiene una serie de razones que están muy explicadas y que no voy a entrar en gran profundidad, pero os voy a explicar de forma muy breve. La realidad es que la inteligencia artificial es una especie de caja negra. Tal y como funcionamos hoy en día, estos transformers, lo que les hemos enseñado es a pensar por su cuenta, como hemos visto anteriormente. Y básicamente no sabemos de qué son capaces. También tienen esas habilidades emergentes, es decir, cosas que de repente aprenden a hacer sin que nosotros se las hayamos enseñado. Con lo cual existe el miedo de que cuando entrenemos modelos superiores, más potentes, que puedan llegar a ser esa superinteligencia o esa inteligencia artificial general de la que hemos hablado anteriormente, puedan llegar a tener objetivos propios. Y esa es quizá la clave. En el momento que una inteligencia artificial pueda tener objetivos propios, esos objetivos pueden no estar alineados con los intereses de la humanidad y eso puede suponer problemas para nosotros. Y precisamente el alineamiento es lo que tenemos que solucionar, es decir, conseguir una superinteligencia que pueda ser mucho más inteligente que nosotros, pero que comparta nuestros objetivos y nuestros intereses. Eso sería una inteligencia artificial que estuviese alineada con nosotros. Pensar que no hablamos de inteligencias artificiales un poquito más inteligentes que la humanidad. Os pongo un ejemplo. La mayoría de personas tenemos un coeficiente intelectual entre 85 y 115. A partir de 130 se considera que alguien es superdotado. Y para que os hagáis una idea, Stephen Hawking o Einstein tenían un coeficiente intelectual de 160. A partir de ahí, con esa pequeña diferencia, pasamos de una persona normal, 115, a Einstein, 160. Y obviamente todos sabemos cuál es la diferencia en la capacidad intelectual de Einstein contra una persona normal que conocemos en un supermercado. La realidad está en que si pensamos en una inteligencia artificial que tenga un poquito más de inteligencia que Einstein, 180, 200 de coeficiente intelectual, puede no llegar a suponer ninguna diferencia, ninguna gran diferencia. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando una inteligencia artificial general sea súper inteligente, podemos estar hablando de coeficientes intelectuales inimaginables. Podemos estar hablando de coeficiente intelectual de 800. En ese punto podemos estar hablando de que puede entender las leyes de la física de una forma que nosotros no entendemos. Y sería básicamente como que una persona de los años 1500 intentase competir con cualquier persona media de hoy en día. El conocimiento que esa persona tiene, la capacidad intelectual que esa persona tiene, no tiene absolutamente nada que ver y con lo cual jugaríamos en absoluta desventaja. Lo más probable en esa situación es que la persona más inteligente o lo que hay más inteligente que los otros sea evidentemente el dominante y a partir de ahí nos convirtamos puramente en satélites de esa
situación dominante, es decir, de esa inteligencia artificial dominante. Y si esa inteligencia artificial dominante no comparte los intereses que nosotros tenemos, pues no nos vamos a beneficiar de ello de ninguna forma. Es más, lo más probable es que sea algo tan inteligente que absolutamente nos ningunee de la misma forma que nosotros ninguneamos a las hormigas. Y si se te meten hormigas en la cocina, pues metes un insecticida y te las cargas. Y eso podría ser la causa por la que la humanidad se extinguiese, como prácticamente todas las especies que han sido menos inteligentes se han extinguido a raíz de la aparición de especies más inteligentes. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es como el Homo sapiens, el que extinguió completamente a los neandertales. Pues eso mismo podría pasar si hay una nueva especie, mejor dicho, que básicamente sea mucho más inteligente que nosotros. Podríamos completamente tener nuestra vida porque ni se enterase de que existimos, porque está en completamente un plano distinto, pero la realidad es que en cualquier momento podría haber un efecto secundario que nos afectase de una forma muy directa para la optimización de esa inteligencia artificial. Un ejemplo que he oído muchas veces es que si la inteligencia artificial sigue trabajando a través de ordenadores en base silicio y de repente se da cuenta que en el mundo, por ejemplo, el oxígeno lo único que hace es oxidar sus circuitos y que no le aporta absolutamente nada, podría inventar algún tipo de máquina para eliminar el oxígeno del aire y sin ninguna intención de matarnos a todos, eso causaría la extinción humana de una forma muy rápida y muy sencilla. Sé que todo esto es tremendamente interesante. Yo soy el primero que está constantemente escuchando conferencias y charlas y para eso precisamente en mi canal de YouTube de Inteligencia Artificial trabajo estos temas, pero realmente no es el propósito de este curso. La realidad es que nos pueden surgir muchísimas preguntas y yo creo que todo esto se resume a que la mayoría de nosotros nos vamos a preguntar cómo nos va a extinguir una inteligencia artificial superinteligente para intentar prevenirlo, pero seamos realistas. Si nos encontramos con una inteligencia artificial tan inteligente, tantas veces más inteligente que nosotros, las formas en las que podría exterminarnos por accidente o de cualquier otra manera son inimaginables para nuestro intelecto corto. Es decir, nosotros no somos capaces de pensar en cuáles serían las formas en las que nos podría afectar, porque básicamente no somos capaces ni de imaginarnos cómo es el mundo para algo con un coeficiente intelectual de 800 o superior. Todo esto puede ser bastante fuerte de digerir para algunos de vosotros porque realmente algunos somos más pragmáticos, otros menos, otros viven más al día, otros pensamos un poco más en el futuro de las cosas, así que quiero dejar claro que no es algo que sepamos que vaya a suceder, es algo que existe la posibilidad y hay un grupo muy grande de científicos que está preocupado por lo poco que se preocupan de estos temas. Es decir, la mayoría de empresas que desarrollan inteligencia artificial lo que están haciendo son desarrollar comercialmente esos productos de una forma exagerada, haciendo lo que llaman entrenamientos de esos productos. Por ejemplo, para crear ChatGPT 4 se tuvo que hacer una ronda de entrenamiento y el problema de esos entrenamientos es que no sabemos cómo va a ser la inteligencia artificial resultante. Hay algunos científicos que dicen que cada entrenamiento es como tirar un dado y que en algún momento nos saldrá el número que generará una inteligencia artificial tan inteligente que tomará el control del mundo y de la situación. La verdad es que para mí esto es algo que está como más lejos. Creo que tenemos muchos mayores problemas más cerca, como hemos visto con las primeras olas, y creo que probablemente la humanidad tiene la mala costumbre de actuar en contra de sus propios intereses, así que probablemente nos extinguiremos nosotros mismos dándole objetivos a inteligencias artificiales no tan potentes que sean dañinos para la humanidad. Y creo que puede ser que acabemos extinguidos más bien por culpa nuestra que por culpa de la inteligencia artificial. La realidad es que hoy por hoy no podemos hacer nada sobre esto. Lo que podemos hacer es intentar empujar porque la inteligencia artificial se regule de alguna forma y se controle, que se obligue a las empresas a demostrar que sus productos son seguros antes de ponerlos en el mercado, que se eviten cosas como que de repente haya modelos de inteligencia artificial que se ponen al alcance de niños a través de Snapchat, que se cambien cosas como que de repente un producto sale al mercado sin que haya prácticamente ningún testeo. Si tú estás desarrollando un producto de esta magnitud y con estas capacidades, pruébalo en un laboratorio hasta que sepas y estés absolutamente convencido que es seguro antes de ponerlos en la mano de miles de millones de usuarios como han hecho hasta ahora. La realidad es que yo creo que la regulación es el único camino y creo que las empresas tienen que invertir muchísimo más en sus departamentos de alineamiento. Creo que eso es algo que a día de hoy hay apenas un trabajador por cada 1000 que trabaja en inteligencia artificial que se dedica a intentar conseguir que la inteligencia artificial se garantice que va a estar en línea con nosotros y creo que eso quizá sería lo más importante. Bueno, eh, esto ha sido preocupante, ¿verdad? Esto último. Eh,
A ver, yo no soy tan pesimista como John, porque yo creo que la inteligencia y la bondad están asociadas. Yo creo que cuando uno es más inteligente, eh, se da cuenta de que lo que le preocupa a uno depende de cómo está la gente a su alrededor. Si realmente estas inteligencias artificiales van a ser muy, muy, muy inteligentes, estoy convencido de que no intentarán ir contra nosotros, sino que intentarán tenernos en las mejores condiciones posibles. ¿Eh? Soy optimista, es verdad. ¿Eh? Soy optimista. Bien, a ver, yo preferiría, si os parece bien, ahora que ver uno de los vídeos que tiene John también sobre el manejo de ChatGPT, que es la inteligencia que ahora está disponible gratuitamente, ah, aunque si pagas, pues tienes más posibilidades, pero que está disponible en cualquier móvil. Y para que es un poco lo que os había enseñado ayer, que incluso podías hablar con ella y preguntar cosas que te pudieran interesar. Eh, entonces sería mañana cuando entraríamos ya en aplicaciones prácticas para la mejora de la accesibilidad y las condiciones de vida de las personas con movilidad reducida. ¿Eh? Vamos a, ¿os parece bien así? Y así hoy lo centramos. Además, yo es que ayer por la tarde estuve un poco pachucho y no pude preparar todo lo que había pensado hacer hoy, con lo cual hoy me ha venido bien que podamos ver vídeos de esta persona, que ya os digo que a mí me parece que es el mejor de los que habla en español y que sabe explicar muy bien lo que es la inteligencia artificial y sus posibilidades. Voy a poner otro vídeo. ¿Eh? Os- Este, que es sobre el ChatGPT, ¿eh? La herramienta del futuro en nuestro presente. ¿Vale? Encontrar con esas limitaciones. Además de este plan que tenemos y que Espérate, luego veremos espérate. con más detalle, tenemos también los planes He Team. Los planes Team empezado son para antes de pequeñas tiempo. empresas y como veis nos ofrecen un plan Enterprise, aunque el plan Enterprise solo es para pequeñas. Lo ves bien, ¿no? Bien, hemos visto cómo es la inteligencia artificial, cómo funciona, cuáles son sus peligros, cuál es el impacto en la sociedad, pero vamos a empezar ya en la parte más importante de este curso, que es en las herramientas y cómo utilizarlas, sobre todo cómo sacarles partido para nuestro día a día. Como no puede ser de otra forma, vamos a empezar con ChatGPT, que es probablemente la herramienta más útil que hay a día de hoy en el mundo de la inteligencia artificial, con diferencia. ChatGPT es lo que se considera una inteligencia artificial generativa, porque es una inteligencia artificial para generar contenido, en este caso de texto. Además, podemos definirlo como es un LLM, que básicamente es un Large Language Model, es decir, un modelo de lenguaje grande. Eso quiere decir que es una inteligencia artificial entrenada principalmente
principalmente para devolvernos texto que suene natural, es decir, que suene como escrito por un humano. El objetivo de ChatGPT, y su nombre indica Generative Pre-trained Transformer, es decir, que es un transformer de los que habíamos hablado anteriormente, que está entrenado para generar, es que básicamente su objetivo es generarnos respuestas a las preguntas que nosotros le hagamos. Funciona como hemos visto anteriormente y básicamente su resultado es bastante óptimo. A día de hoy contamos con la versión 4 de este chat y vamos a ver primero de todo cómo desenvolvernos con él, cómo contratarlo, porque evidentemente es una aplicación de pago, y ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer con él. ChatGPT pertenece a una empresa llamada OpenAI y OpenAI en parte pertenece a una empresa llamada Microsoft que todos conocéis. No es que pertenezca a ellos, pero sí que son los mayores accionistas de la parte que genera negocio de OpenAI. Es muy interesante entender el modelo en cómo funciona OpenAI porque a día de hoy es una ONG, es una empresa sin ánimo de lucro con el objetivo de crear una inteligencia artificial general que beneficie a toda la humanidad. Lo que pasa es que dentro de esa ONG tienen un brazo para generar dinero que es del cual Microsoft tiene prácticamente el control porque tiene un 49% de las acciones de ese brazo comercial. Aún y así, todo el brazo comercial depende de la junta directiva de la ONG, y con lo cual esa es la que toma las decisiones finales, aunque está muy influenciada por obviamente esa inversión de Microsoft. Para que os hagáis una idea, Microsoft ha invertido 13.000 millones de dólares en OpenAI que se conozca, aunque probablemente sea incluso más. En definitiva, si queremos utilizar ChatGPT, tenemos que darnos de alta a través de esta empresa, OpenAI. Y la opción que nos ofrece es muy simple. Si nos vamos a su web, podemos ver que tenemos aquí la página y que a partir de aquí nos podemos dar de alta dentro de las diferentes opciones. Si nos vamos al pricing, podríamos ver primero el pricing que tenemos para las APIs, que es cuando utilizamos ChatGPT, o en este caso el modelo GPT-4o, que es el último modelo que hay disponible, utilizado a través de aplicativos externos. Si creáis vuestra propia aplicación, utilizaréis este modelo de pago por uso. Pero para la mayoría de los mortales tenemos lo que se conoce como ChatGPT, que es una suscripción mensual con un precio por cerrado, por mes, en el que podemos utilizar de forma semi-ilimitada, aunque tiene ciertas limitaciones, el modelo para nuestro uso en un entorno distinto, es decir, un entorno web sin necesitar una aplicación propia. Para ver esta opción nos vamos a Productos, ChatGPT y vamos a Pricing. Aquí podéis ver los diferentes tipos de cuenta. Lo primero que tenemos es que tenemos una cuenta gratuita. Todos aquellos que queráis os podéis dar de alta sin pagar en ChatGPT. Y con eso podéis utilizar varias cosas. Lo primero es que podéis utilizar el modelo antiguo de ChatGPT 3.5, que es mucho peor que el modelo actual que tenemos ChatGPT 4o. La O, por cierto, viene de Omni, pero os explicaré más sobre eso después. En este caso, la versión 4o la podéis utilizar también con un plan gratuito, pero estaréis limitados a unos 10 mensajes cada 8 horas aproximadamente, aunque esto lo van cambiando según la carga del servidor. Eso quiere decir que si yo le hago una pregunta a ChatGPT, me da la respuesta, puedo hacer eso 10 veces cada 6 horas, lo cual no es suficiente para un uso habitual de ChatGPT, pero puede solucionaros un problema puntual. Si pasamos a la versión de pago, que es la versión Plus, es el plan que vale $20 al mes más impuestos. Aquí en España se quedan unos 24 aproximadamente dólares al mes. En este caso ya nos dan acceso a GPT-4, GPT-4o y GPT 3.5. Sigue apareciendo GPT-4, que es la versión anterior a la versión O, porque para algunas cosas sigue siendo mejor, pero principalmente usaremos GPT-4o, que como os digo la O viene de Omni, no es un 0, es una O. En este caso, para utilizar GPT-4o, nosotros con la versión de pago podemos utilizar hasta 80 mensajes cada 3 horas, con lo cual tenemos una cantidad de uso mucho mayor que en las cuentas gratuitas, que te permite usarlo prácticamente sin encontrarte limitaciones, aunque si el uso es muy intensivo te vas a encontrar con esas limitaciones. Además de este plan que tenemos y que luego veremos con más detalle, tenemos también los planes Team. Los planes Team son para pequeñas empresas y, como veis, nos ofrecen un plan Enterprise, aunque el plan Enterprise solo es para aquellas empresas con más de 300 asientos que quieran comprar ChatGPT. En el plan Team nos sirve para todas aquellas empresas pequeñas y medianas que quieran tener directamente una cuenta empresarial. El beneficio es que la cuenta es igual que la cuenta Plus para usuarios privados, pero nos ofrece un entorno, un ecosistema de empresa, de forma que la empresa puede recibirlo todo en una sola factura, tiene ciertas prioridades y más uso de mensajes que la cuenta privada, pero es un poquito más cara.
Si la pagamos de forma anual, sale por $25 más impuestos al mes. Si la pagamos de forma mensual, por unos $30 al mes más impuestos. Eso quiere decir que tiene un precio de alrededor del 50% más que la cuenta privada. Y los beneficios realmente son muy pocos. El principal es que tenemos un ecosistema de cuenta empresarial en la que un administrador puede definir qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Con lo cual, si tenéis una empresa y queréis controlar hasta cierto punto el uso de vuestros trabajadores en ChatGPT, ese tipo de cuenta es un poco más interesante. Pero sinceramente yo le he encontrado hasta ahora muy poca utilidad. Hay un tema muy importante que la cuenta Team tiene y que no he comentado, que es que las cuentas Team están excluidas del entrenamiento por defecto de ChatGPT. Hay una mala concepción alrededor de ChatGPT, de que ChatGPT aprende de lo que nosotros le decimos. Eso no es así. Los modelos LLM a día de hoy tienen un entrenamiento, que es una fase previa que se hace en unos grandes servidores con una potencia increíble, que para que os hagáis una idea, para ChatGPT 4, la versión anterior, costó alrededor de $100 millones, pero se dice que ya a día de hoy entrenamientos están costando unos $1.000 millones y que en cuestión de 2-3 años habrá entrenamientos que cuesten $100.000 millones. Eso se hace de una forma aislada. Y a partir de ahí sacamos un producto. Y ese producto es el que nosotros utilizamos. No es lo que nosotros interactuamos con ese modelo, no lo reentrenan. Y el modelo puede aprender de nuestras conversaciones. Con lo cual, si el modelo no tiene conocimiento sobre algo concreto, por mucho que yo se lo explique, la próxima vez que otro usuario se lo pregunte en otra parte del mundo, tampoco va a saber resolverlo. Otra cosa es que ChatGPT, OpenAI, en este caso la empresa que domina ChatGPT, tiene reservado el derecho en las cuentas públicas privadas de usuarios el poder utilizar esas interacciones que nosotros hacemos con el chat para poder entrenar futuros modelos. Eso es algo a lo que podemos negarnos. Tenemos una opción dentro del menú en el que podemos negarnos, luego os enseñaré dónde está por si queréis aplicarla. Pero el negarse tiene serias consecuencias en la usabilidad del modelo y con lo cual no tiene mucho sentido. Si nosotros pagamos ese plus por tener una cuenta Team, una cuenta de empresa, lo que vamos a poder hacer es que por defecto ChatGPT no se vaya a entrenar en nuestras conversaciones en un futuro, porque OpenAI no las va a utilizar. Esto es evidentemente una promesa de buenas intenciones, ahí tenemos que creérnoslo o no creérnoslo, pero es principalmente una diferencia muy importante si dentro de vuestra empresa no queréis que cierto dato privilegiado pueda llegar a ser utilizado en ChatGPT 5, ChatGPT 6 u otros modelos. Pero quiero que quede muy claro que lo que compartís con ChatGPT no les sirve de entrenamiento al momento, sino que es simplemente que OpenAI recoge esos datos para futuros entrenamientos. Como digo, en las cuentas Plus por defecto viene activado, podéis desactivarlo. En las cuentas Team por defecto viene desactivado. Así que si queréis la mayor privacidad, la cuenta Team es una solución. La cuenta Team tiene un pequeño problema y es que tienes que comprar un mínimo de 2 asientos, con lo cual si la quieres para ti, que eres un autónomo por ejemplo, no te sirve a menos que estés dispuesto a pagar el doble, además de ese suplemento por tener esa cuenta Team. Bien, una vez entendido la parte del precio, nos podemos ir directamente a ChatGPT Login y a partir de aquí podríamos crear nuestra cuenta de una forma muy sencilla. Ahora que hemos entendido cómo crear una cuenta y qué opciones tenemos para ello, vamos a ver cómo utilizar la herramienta, pero sobre todo lo primero, vamos a ver cómo es el interface en el que nos vamos a mover muy habitualmente a partir de ahora. Esta que veis aquí es vuestra pantalla de ChatGPT, es más simple que un botijo realmente y tenemos una serie de cosas muy simples. Una barra lateral que ahora os explicaré con más detalle, un botón para acceder a los temas de nuestra cuenta, pero sobre todo esta parte central donde tenemos la ventanita donde podemos poner el chat y la interacción con el bot. Aquí es donde nosotros escribiríamos nuestros mensajes directamente en esta ventanita o le añadiríamos documentos a través de este botón que nos permite cargar desde el ordenador o conectarlo a diferentes nubes como veremos más adelante. Por la parte de la cuenta, si nos vamos a este botón de aquí donde veis mi foto, tenemos aquí las cuentas que tenemos registradas y cómo están. Como podéis ver, yo tengo una cuenta personal, pero también tengo un plan empresarial que se llama Jon Hernández Education. En este plan empresarial tengo varios asientos que utilizan algunos de mis trabajadores. Además, mantengo mi cuenta personal porque utilizo ChatGPT para todo constantemente. Bien, aparte de esto tengo el botón que me permite ver qué plan tengo, el botón de mis GPTs, que os hablaré de esto mucho más adelante, y también tenemos la opción de personalizar ChatGPT y configuración. Vamos a empezar por la parte de configuración. La parte de configuración es nuestra ventana donde vamos a ver cómo queremos que se comporte ChatGPT. De esta forma aquí tenéis la parte general donde podemos ver el tema, que copie el del sistema o que lo ponga oscuro o claro y cambiaría el interface. A partir de ahí tenemos la opción de que siempre nos muestre el código cuando se usa el análisis de datos. El análisis de datos es una funcionalidad que veremos más adelante que tiene ChatGPT que lo que permite es básicamente utilizar código.
Es una funcionalidad que le permite hacer cosas como, por ejemplo, descomprimir un zip o hacer diferentes funciones. Incluso crear código para hacer una página web para nosotros o lo que queramos. Esto lo que nos indica es que en lugar de mostrarnos todo ese proceso de código que está haciendo para llegar a descomprimir ese archivo zip que le hemos subido, no queremos verlo o queremos verlo. Ese talk de aquí lo que nos permitirá es cambiar esa opción, que ChatGPT nos muestre todo el proceso de todo lo que está haciendo o no. Yo os recomiendo que lo dejéis desactivado porque siempre tenéis la opción de verlo si lo queréis ver en ese momento. Tiene un pequeño desplegable cuando utiliza código que nos permite ver el código que está utilizando. Pero realmente a la mayoría de los mortales nos da igual el cómo lo haga, lo que queremos es que lo haga. Bien, podemos detectar automáticamente el idioma con el que queremos que trabaje, podemos gestionar chats archivados porque evidentemente tenemos un historial de chats que es extensísimo y podemos ir archivándolos si queremos, pero es una funcionalidad bastante pobre. Y desde aquí podemos archivar todos los chats si queremos refrescar nuestra pantalla y empezar desde cero. Además, también podemos eliminarlos todos si queremos hacer un reset del sistema, pero no os lo recomiendo, porque en un futuro vamos a tener opciones de memoria que ya están disponibles en algunos sitios, aquí en España aún no, pero que nos van a permitir cosas muy interesantes que van a requerir de esa historia de los chats, con lo cual si los borráis, probablemente el modelo no podrá acceder a ellos. Bien, si pasamos a la parte de habla, lo que vamos a ver aquí es qué voz queremos que utilice ChatGPT cuando nos hable. ChatGPT es multimodal y os hablaré de esto más adelante, pero la realidad es que permite también interactuar con voz, no solo con texto. Y eso lo que nos permite simplemente es elegir si queremos a un hombre o una mujer y qué voz nos gusta más que interactúe. Tengo que decir que las voces en español a día de hoy son muy pobres y que las voces en inglés son muy buenas, con lo cual estamos esperando poco a poco que saquen alguna voz que no suene a guiri cuando está hablando. Bien, si vamos a lo siguiente, son los controles de datos. En este caso, los controles de datos nos permiten mejorar el modelo para todos activado. Esto es básicamente lo que permite la memoria. Permite que tu contenido se use para formar a nuestros modelos, lo que hace que ChatGPT sea mejor para ti y para todas las personas que lo usan. Tomamos medidas para proteger tu privacidad, ¿vale? Esto, si lo tenemos activo, lo que hace es lo que os decía antes, que OpenAI puede utilizar el histórico de nuestras conversaciones con ChatGPT para entrenar futuros modelos. Si no lo queremos, lo podemos desactivar. Simplemente le damos aquí, lo desactivamos y automáticamente ya no sucede. Hasta ahora lo que pasaba con esto es que al desactivarlo nos quitaba la opción de tener historial, pero al parecer últimamente están haciendo que se permita más. De todos modos, esto puede cambiar en cualquier momento, con lo cual suele tener consecuencias el hacer que no se entrenen en nuestras conversaciones, porque ellos dicen, ya que yo no me puedo guardar tus conversaciones, tú tampoco te las puedes guardar. Pero en cualquier caso, como digo, parece que está cambiando prácticamente en tiempo real y van cambiando constantemente la forma en que esto se gestiona. Así que revisar si lo desactiváis, si os perjudica de alguna otra forma, porque realmente yo creo que a menos que estéis tratando con un dato muy sensible, muy privado y que si es un dato realmente sensible que legalmente no podéis compartir con un servidor externo, tampoco lo podréis compartir igualmente, pero yo creo que realmente si no es que es algo muy especial, podéis perfectamente usarlo y no pasa nada porque ChatGPT se entrena en un futuro en esas conversaciones. Si os preocupa mucho la privacidad, intentar desactivarlo y ver que no os limite mucho en la funcionalidad. A partir de aquí tenemos unas opciones de enlaces compartidos porque podemos compartir conversaciones, de exportar nuestros datos o eliminar nuestra cuenta. El perfil de constructor es la parte que tenéis que utilizar para construir GPTs personalizados. Esto es algo que veremos más adelante en el curso. También podemos conectar aplicaciones como por ejemplo Google Drive, Microsoft OneDrive o otro tipo de nubes en las que básicamente tengamos documentos que queramos que utilice. Hoy por hoy es poco útil, lo único que nos permite es acceder a documentos que tengamos en línea de una forma más rápida que no tener que descargarlos y luego subirlos a ChatGPT, pero realmente tiene una funcionalidad por hoy muy limitada, porque no puede editar esos documentos, solo puede descargarlos para utilizarlos, pero no podría, por ejemplo, actualizarnos un Excel online utilizando ChatGPT, con lo cual yo no lo utilizo demasiado. Por último, tenemos la pestaña de seguridad que nos permite autentificar con multifactor la cuenta o cerrar sesión en todos los dispositivos si creemos que nos hayan podido hackear la cuenta. Como veis, estas son las opciones de configuración, no tienen más, así que no hay mucho más secreto en esa parte. Vamos a ver la parte de personalización de ChatGPT. Como veis, aquí tenemos una ventana que nos permite decirle cómo queremos que ChatGPT actúe. Hay dos ventanas, en este caso, que nos permiten 1500 caracteres cada una de ellas, ¿vale? Es decir, un total de 3000 caracteres de personalización. Luego vemos aquí también la parte de funciones de GPT-4, que es que le permitamos navegar por Internet, que le permitamos utilizar DALL-E, que es el creador de imágenes de ChatGPT, del que hablaremos más adelante en este curso, o que le permitamos utilizar el código como os decía antes. Además, esto nos permite marcarlo que lo habilite para nuevos chats de forma que estos cambios que hagamos se propaguen a nuevos chats que creemos más adelante.
Las dos ventanas de personalización son muy importantes, aunque cada vez menos, sobre todo desde que se lanzaron los GPTs personalizados. Pero fijaros, lo que nos dicen aquí es qué te gustaría que ChatGPT supiera de ti para proporcionar mejores respuestas. Básicamente es una ventana en la que quiere que le demos contextos sobre nosotros. Y por otro lado tenemos otra que es cómo te gustaría que te respondiese ChatGPT, es decir, cómo queremos que se comporte. Esto básicamente nos cubre dos partes. Una es el qué queremos que sepa y otra es el cómo queremos que se comporte. Lo que sucede con estas dos informaciones que vamos a tener es que a la hora de mandarle un mensaje a ChatGPT, este va a tener en cuenta estos mensajes. Es como si le introdujésemos esta información cada vez que le ponemos cualquier tipo de comando dentro de la caja. Cualquier pregunta que le hagáis va a ir previamente acompañada de esta información. Con lo cual, si yo le digo a ChatGPT que sobre contexto sobre mí, quiero que sepa que soy alérgico a los aguacates, cuando yo le diga, oye, dame una receta de una ensalada, él me va a hacer una ensalada sin aguacate por defecto. No va a tener que pensárselo porque ya va a tener esa información de que soy alérgico. Esto evidentemente nos permite hacer que ChatGPT sea muy útil para que se comporte como nosotros queremos. Pero es que hay una herramienta que, como os digo, hablaremos más adelante en este curso, que son los GPTs personalizados que precisamente hacen eso. Hacen que creemos versiones de ChatGPT personalizadas para ciertos usos que queramos tener. Y con lo cual, eso hace que esas versiones sustituyan en mucha parte esto de aquí. Como vais a ver, la única cosa que yo tengo dentro de ChatGPT de Custom Instructions es que me hable siempre en español. De esta forma, lo que hacemos es que ChatGPT siempre conteste en español por encima de todo lo demás, porque a veces yo le puedo poner pues, un documento en inglés y le voy a hacer una pregunta o directamente le pongo el documento y se lo mando sin decirle nada y por defecto me contestaría en inglés. Con este pequeño comando me va a hacer que siempre intente contestarme en español, indiferentemente de cuál sea la situación, a menos que en mi consulta yo ya le diga que me lo haga en inglés. La segunda parte sería más bien si queréis configurar cómo queréis que se comporte, es decir, si queréis decirle, oye, trátame de usted, o, oye, contéstame siempre de una forma pues muy elegante, oye, háblame de una forma muy de tú a tú, como si fueses un colega mío, como vosotros queráis que se comporte ChatGPT por defecto. Pero cuidado, porque en este caso esto afectaría todas las conversaciones que hagáis en un futuro, y con lo cual eso puede hacer que ChatGPT se convierta en menos versátil. Yo prefiero este tipo de comandos ponerlos en el momento en que quiero que me haga una respuesta de un tipo o de otro. De todos modos, ChatGPT se suele comportar de una forma muy parecida como tú te comportas con él, con lo cual si tú le hablas de una forma muy educada, pues él te va a contestar de una forma muy educada, y con lo cual es muy natural la interacción con él como para que esto no haga falta. Es curioso que estos son, en teoría, 1500 caracteres en cada cajetín, pero son indiferentes donde pongáis las cosas, porque básicamente todo va junto. Lo han hecho así un poco para que sea más fácil de cara al usuario, pero la realidad es que son 3000 caracteres que podéis utilizar para personalizar el uso de ChatGPT. Como os digo, esto es una función que cada vez se utiliza menos gracias a los GPTs personalizados, pero aún puede ser útil para ciertos contextos específicos. Bien, visto todo esto de aquí, en la parte del menú ya no nos queda nada por ver, ya os he dicho los GPTs, los sabremos más adelante, y lo que vamos a ver ahora es la barra lateral. La barra lateral básicamente se compone de dos partes. Primero la podemos ocultar dándole este botón para tener más superficie útil dentro de ChatGPT, pero realmente se compone, como digo, de dos partes. La primera incluye lo que son los GPTs personalizados. Como podéis ver, yo tengo aquí decenas de GPTs que me he hecho para ciertas funciones concretas. Y a partir de aquí son los que utilizo constantemente y a día de hoy es lo que más utilizo dentro de ChatGPT. Si le damos a explorar GPTs, podemos ir a lo que se conoce como la GPT Store. Es una tienda en la que podemos buscar diferentes GPTs para funciones concretas. La verdad es que está muy llena de GPTs absolutamente inútiles que no hacen más de lo que hace el GPT troncal, pero la realidad es que podéis encontrar algunos incluso útiles. Nosotros tenemos una serie de GPTs desarrollados que podéis encontrar en nuestra web iaperfecta.com. Son GPTs en los que tienes el enlace y una vez lo clicas puedes abrirlo y a partir de ahí puedes almacenarlo en tu barra lateral para utilizarlo cuando lo necesites. También puedes crear tus propios GPTs, pero como digo, esto lo veremos más adelante. En la barra lateral, por debajo de la parte de los GPTs, tenemos el historial. Aquí vais a ver todos los chats que yo he hecho en el tiempo que llevo escribiendo con ChatGPT y evidentemente podemos ir rebobinando hasta el infinito y más allá. Todo esto es lo que podemos archivar. En cada uno de estos chats, si le damos aquí a un pequeño botón, nos salen unas opciones que es compartirlo para mandárselo a alguien y que vea el histórico de esa conversación y con lo cual puedes decirle, oye, mira, ChatGPT me ha propuesto solucionarlo de esta manera y lo puedes mandar a alguien que pueda estar en vivo en esa conversación viéndola cómo ha sido hasta ese momento, pero no puede participar en ella. La opción de cambiarle el nombre a esa conversación o archivarla o eliminarla. Simplemente esas son las funciones que tenemos. A partir de ahí, si nosotros nos vamos a la ventana de ChatGPT, hay un botón más que es importante tener en cuenta. Y es el que veis aquí arriba, este botón que pone el modelo que vamos a utilizar. Esto básicamente, normalmente,
lo tenemos siempre en ChatGPT 4o, que es el modelo más potente. Pero como os digo, para algunas cosas podemos querer utilizar ChatGPT 4, que para algunas cosas puede ser un poco mejor, pero prácticamente en nada. A partir de ahí también tenemos la opción de utilizar ChatGPT 3.5, principalmente por si nos estamos quedando sin tokens a la hora de utilizar los otros modelos. Es decir, si yo ya he vencido todos mis mensajes, pero quiero seguir teniendo una conversación, quiero poder hacerlo utilizando un modelo inferior que me permita usar más mensajes. Como os decía, tenemos las cuentas de pago, 80 mensajes con este de aquí, 40 con GPT-4 y infinitos con GPT 3.5, con lo cual podemos usar los que queramos. Hay un botón más, que es el de chat temporal, que nos permite básicamente crear un chat que no va a estar en el historial. Como veis, cuando le damos nos aparece esta pantalla que nos dice que esto no va a estar en el historial, que no va a tener formación para los modelos y que va a seguir las instrucciones personalizadas que tengamos habilitadas. Con lo cual, al habilitar esto se nos pone en negro y esto lo que consigue es que esa conversación concreta sea como una especie de modo incógnito que tenemos en los exploradores o en los navegadores y que directamente ese mensaje concreto no quede grabado ni en la barra lateral ni en nuestro histórico y que OpenAI no se vaya a entrar en ese mensaje concreto. De esta forma, si queremos hacer algo muy privado, podemos tener habilitada la memoria y la forma habitual de que mantenga esa barra de histórico durante todo el rato, pero a la hora de utilizar algo concreto podemos activar este chat temporal y de esta forma tener el máximo de privacidad que nos ofrece la plataforma. Como veis, la interface es muy sencilla, no tiene nada de raro, simplemente tenemos una ventana y ahí escribimos lo que tenemos que hacer. Con lo cual, ahora lo que vamos a ver es cómo utilizar ChatGPT. Ahora que ya sabemos cómo funciona la interface de ChatGPT, vamos a darle uso. Pero antes vamos a ver una serie de cosas importantes a tener en cuenta antes de utilizar esta herramienta. Lo primero de todo es por qué esta herramienta suena tan real. Y lo primero que hay que entender es que ChatGPT ha sido entrenado en miles y miles de documentos que existen en Internet y datos que se le han entregado en formato texto, con lo cual son datos que han sido escritos por humanos y con lo cual su entrenamiento hace que intente parecerse a eso en lo que se ha entrenado. No solo ha adquirido el conocimiento de todos esos datos que se le han dado, sino que sus respuestas siempre van a tener una forma de escribir parecida a la que tenemos nosotros y con lo cual es muy bueno en eso y consigue un muy buen resultado. ¿Puedo confiar en que ChatGPT me va a decir siempre la verdad? ChatGPT no tiene Internet de por sí. Lo que tiene es una herramienta para poder navegar por Internet, es decir, un navegador como el que tenemos nosotros en nuestros ordenadores. Eso quiere decir que no es lo mismo que el modelo en sí esté conectado a Internet constantemente. Con lo cual, evidentemente, eso puede llevar a darnos información errónea, porque ese navegador por Internet puede localizar información que, como vosotros mismos, cuando intentáis comprobar algo por Internet, podéis encontrar información que sea directamente falsa, manipulada o que no sea correcta porque haya varias versiones de esa información. Además de eso, ChatGPT tiene un conocimiento en su entrenamiento limitado, es decir, cuando nosotros le pedimos que trabaje y que busque algo, no siempre va a buscarlo en Internet en el momento actual, sino que igual dice, ya lo tengo en mi entrenamiento, no tengo necesidad de buscarlo por Internet. Y ese conocimiento que tiene está limitado en el tiempo. A día de hoy tiene conocimiento hasta abril de 2023. Pero eso es algo relativamente reciente. Hasta hace poco tenía conocimiento solo hasta noviembre de 2022, y con lo cual eso va cambiando con el tiempo. Es decir, ChatGPT va actualizando su conocimiento, pero en ningún momento está al día con la información actual que tenemos a día de hoy. Eso, como digo, puede dar lugar a respuestas incorrectas y puede hacer que no nos podamos fiar al 100% de lo que nos dice ChatGPT. Pero hay un problema incluso más grande, que es lo que se llaman las alucinaciones. ChatGPT miente, y esas mentiras los científicos le llaman alucinaciones, porque se supone que no tiene voluntad de mentirnos. Lo que sucede es que no sabemos muy bien por qué, pero en algunas respuestas ChatGPT se inventa la respuesta. Tiene que ver con el formato en que se ha creado este modelo, que es básicamente un modelo que predice la respuesta que queremos escuchar, y con lo cual lo que intenta es darnos una respuesta plausible, que no tiene por qué ser verdad. Eso no pasa siempre, ni pasa en demasiadas ocasiones, pero es cierto que sucede y muchas veces incluso llega a crear una bola de mentiras para justificar su alucinación. De forma que si tú le preguntas ¿cuándo nació Taylor Swift? Y automáticamente te dice 1950 y tú le dices no puede ser, Taylor Swift a día de hoy tiene 20 años. Te va a decir que tiene 20 años porque viajó en el tiempo y se puso a esta época, aunque realmente nació en 1950, en lugar de decirte que tiene razón, me he equivocado y corregir su error.
Esto no quiere decir que pase siempre que le preguntéis en qué año nació Taylor Swift, ni mucho menos. De hecho, es muy complicado forzar una alucinación y está siendo muy difícil para los desarrolladores de ChatGPT y de otras herramientas intentar evitar que los LLMs generen autoalucinaciones o que básicamente nos mientan. Esto también es cierto, que no quiere decir que estos modelos sean inútiles porque no nos podemos fiar de ellos por una razón o por otra. Lo único que quiere decir es que si estáis haciendo algo tremendamente importante, tenéis que corroborarlo. Es decir, no os fiéis al 100% de la respuesta que os dé ChatGPT, sino que intentar cotejar esa respuesta con información propia, al menos de momento. Hay un caso relativamente curioso, divertido, en que un abogado en Estados Unidos decidió, para un caso, pedirle jurisprudencia sobre ese tema a ChatGPT. Y ChatGPT le dio una serie de artículos muy importantes y muy bien elaborados sobre la jurisprudencia que podía presentar para ese caso. El abogado lo presentó y el juez, cuando lo vio, le dijo que si eso era una broma, porque básicamente esa jurisprudencia no existía y se la había inventado ChatGPT. Obviamente el abogado fue despedido y todo el mundo se rió tremendamente de esa situación. Pero es grave. Si vosotros estáis haciendo algo importante, como por ejemplo nos ha llegado que hay gente que le pregunta qué dosis de un medicamento darle a un bebé, deberíais no hacerlo con ChatGPT, o al menos no hacerlo sin corroborarlo con información de otras fuentes, porque os puede decir que le deis a vuestro bebé una cantidad de medicamento que es muy superior a la que debería tomar y puede causar un problema médico. Con lo cual, no nos fiemos realmente de lo que nos dice ChatGPT. Vamos a probar el modelo. Bien, voy a empezar por hacerle una consulta de conocimiento, como por ejemplo, ¿cuántos países hay en el mundo? Como veis, la respuesta es súper rápida y en tiempo real escribe de una forma a una velocidad increíble, ¿vale? Pero básicamente lo que nosotros conseguimos con esto es utilizar un modelo que nos puede dar respuestas en base a su conocimiento. El conocimiento de ChatGPT, como decíamos, tiene una parte de entrenamiento y luego tiene la opción de buscar por Internet. En este caso no ha buscado por Internet porque si lo hubiese hecho me hubiesen puesto un mensaje en pantalla diciendo que estaría consultando Internet para esa búsqueda. Él mismo decide cuándo necesita y cuándo no buscar eso, aunque evidentemente en el prompting, que es la forma en la que le hablamos, podemos poner busca en Internet tal y entonces le obligaremos a hacerlo. Vamos a analizar, antes de ver la respuesta en sí, vamos a analizar un poco más de interface que antes no habíamos visto porque no habíamos interactuado con él. Puedes ver como aquí tenemos un botón que nos permite que nos lo lea en voz alta con esa voz que habíamos visto, que nos copie la respuesta, que la vuelva a generar, decirle que no es adecuada o cambiar el modelo con el que estamos trabajando dentro del chat de una forma dinámica. Es decir, podemos decir a partir de ahora sigamos con 3.5. En cualquier caso, su respuesta ha sido, según las Naciones Unidas, actualmente hay 195 países en el mundo. Este número incluye 193 países miembros de Naciones Unidas y 2 países observadores, como la Santa Sede, y Palestina. ¿Vale? En este caso, como veis, tiene esto de una respuesta correcta, basada en una información, y que a priori, si no el modelo no hace nada raro, debería ser adecuada y correcta a lo que pensamos. Pero no siempre todas las preguntas que le vamos a hacer son de conocimiento en sí, sino que a veces podemos también preguntarle sobre su opinión. Y esto evidentemente cruza ciertas líneas de lo que esperamos que pueda hacer un modelo de inteligencia artificial. Fijaros, ¿qué opinas de que Palestina no sea un país miembro? Vamos a intentar forzar una pregunta en la que le ponga en una situación donde pueda haber una división de opiniones. No es un tema fáctico en que tengamos una respuesta, sino que en este caso él mismo nos va a decir que esto es, bueno, subjetivo. La cuestión de Palestina y su estatus en Naciones Unidas es un tema complejo, políticamente sensible, con diferentes opiniones y perspectivas. Opiniones a favor de que sea miembro, opiniones en contra de que sea miembro. En cualquier caso, como ves, en resumen, el debate sobre la membresía de Palestina refleja complejidades del conflicto de Oriente Medio y diferentes perspectivas sobre cómo lograr una paz duradera y justa para todas las partes involucradas. Como veis, intenta no posicionarse de ninguna forma, porque el modelo, más allá de toda la información que tiene y todo el conocimiento que tiene y su capacidad para razonar, intenta ser políticamente correcto en la mayoría de casos. Tiene unos guardarraíles que están establecidos por parte de OpenAI para que no gestione preguntas incómodas, etc. Y algunas veces se va a negar a contestarnos. Es importante entender que a la hora de utilizar este tipo de modelos tenemos que entender que lo que hacen es predecir la respuesta que queremos escuchar. Y eso quiere decir que cualquier respuesta es válida, no necesariamente tienen que decir la verdad. Esto lo veremos también porque hay una parte que son las alucinaciones, donde nos encontraremos cómo los modelos a veces nos mienten. Y eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Voy a abrir un nuevo chat y vamos a hacer otro tipo de pregunta, porque no solo nos sirve para resolver dudas de conocimiento, que ya de por sí sería tremendamente potente, sino que puede hacer mucho más por nosotros. Fijaros. Hola, tengo una lavadora Siemens, por ejemplo, y me da un error E3
en la pantalla. ¿Qué puedo hacer? En este caso yo no tengo la lavadora Siemens y el error E3 no sé ni si tan solo existe, pero vamos a ver cómo resuelve la solución esto. El error E3 en las lavadoras Siemens generalmente indica un problema con el drenaje. Aquí tienes algunos pasos que puedes seguir para intentar resolver el problema. Revisa el filtro, verifica la manguera de drenaje, comprueba la bomba de drenaje, reinicia la lavadora. Si después de seguir estos pasos el error persiste, te recomendaría contactar con el servicio técnico oficial de Siemens para que puedan proporcionarte asistencia especializada. Bien, aquí habría que ver si el error E3 realmente existe en Siemens o no. Yo sé que mi lavadora tiene un error E3, pero no es Siemens, con lo cual no sé si Siemens utiliza la misma nomenclatura. El caso es que normalmente lo que va a hacer ChatGPT es buscar en su información de entrenamiento, que prácticamente tiene todo Internet dentro, y encontrar una resolución a la pregunta que le estamos haciendo. Pero esto podría ser perfectamente un caso de alucinación. Me he metido en la web de un servicio técnico de Siemens y he visto por aquí los errores que hay. Parece que el E3 no existe. Siemens, de hecho, utiliza 2 dígitos en los errores de sus lavadoras, con lo cual, en este caso, como os digo, es un caso de alucinación o de contaminación de información. Si os fijáis, evidentemente, este tipo de errores suceden sobre todo cuando prompteamos en una forma en que estamos forzando el error. Yo le he dado por supuesto que ese error E3 era algo que yo estaba viendo con mis ojos y con lo cual el modelo pues tiende a creerme. A partir de ahí buscar información, habrá buscado E3 y Siemens, no habrá relacionado la información, habrá encontrado una página que hablaba de múltiples lavadoras y habrá dado la información que ha encontrado. Normalmente en el uso diario de ChatGPT no nos encontramos alucinaciones de este tipo de forma constante y además las alucinaciones son algo que no podemos eliminar de una forma sencilla porque básicamente los modelos las cometen dentro de su creatividad. Es decir, si nosotros queremos que el modelo sea capaz de escribirnos una novela, pues tenemos que darle cierto margen para imaginarse cosas. Y en cambio, si queremos que no haga ese tipo de errores de la parte de cosas más de conocimiento, pues es muy difícil que no tenga esa creatividad en ese momento. Porque al final, como decimos, el modelo lo único que hace es generar la respuesta palabra a palabra mientras la está escupiendo, no se la piensa antes de generarla. Están saliendo algún tipo de herramientas que nos van a permitir tener cierta fact-checking, es decir, que revise si eso que ha dicho es verdad o no. De hecho, una de las estrategias que está siguiendo OpenAI, que parece que va a haber dentro de poco, es el tener un Critic GPT, es decir, un pequeño asistente que revise la respuesta de ChatGPT para verificar que sean certeras y correctas. En cualquier caso, ese asistente también va a ser una IA y podría equivocarse también, pero obviamente dificulta mucho más que las respuestas sean inválidas. Mi propuesta aquí es muy sencilla. Pensar que ChatGPT, en este caso, es un asistente a vuestro trabajo para ayudaros a hacer vuestro trabajo mejor, no para hacer vuestro trabajo. Si cambiáis ese chip desde el principio y os planteáis que ChatGPT os ayuda a hacer mejor lo que vosotros estáis haciendo, pero que siempre depende de que vosotros lo validéis, vais a ver una posibilidad y un potencial enorme en el uso de la inteligencia artificial en vuestro día a día. Si lo que pensáis que ChatGPT tiene que hacer vuestro trabajo, lo único que vais a ver es que no es suficientemente bueno y que no va a poder hacerlo por ahora, aunque evidentemente esto va mejorando muy rápido. Con lo cual, cambiar ese chip y seguramente os le veréis muchas más posibilidades a la herramienta. Vamos a hacer ahora un ejemplo más de creatividad, como decíamos antes, de crear una novela. Escríbeme una novela fantástica que tenga referencias al universo de Harry Potter, solo que se parezca, no lo copies por temas de copyright, si no igual me diría que no puede hacerlo, pero como si la hubiese escrito Shakespeare. Fijaros lo rápido que va, prácticamente ni piensa, o al menos tenemos esa sensación, porque como os digo, genera respuesta de forma muy rápida y a partir de ahí empieza a escribir. En este caso dice, acto 1, el reino oculto no sé qué, entra un joven caballero, Sir Aric, el escudero, y dice, oh, perciban, mira cómo las sombras del crepúsculo a nuestras almas cautivan con su danza sin igual, este bosque, el doriano llamado oculto reino enigma. Y nos va haciendo un poco la historia en esa fórmula a lo que sería un poco el estilo Shakespeare. Fijaros la cantidad de texto que me está haciendo en un solo prompt como si nada. La realidad es que esto demuestra varias cosas, ¿vale? La primera es cierto nivel de creatividad, porque claro, hay que entender que la creatividad es basarse en cosas que conocemos para crear otras cosas nuevas. Desde luego esta historia que me está escribiendo ahora mismo, que aún sigue escribiendo a ChatGPT, no había existido nunca. Nadie había hecho esta historia concreta, con lo cual no puede copiar y pegar texto de internet, sino que tiene que crearle desde cero. Y probablemente hay muy pocas referencias a una novela fantástica al estilo de Harry Potter con la escritura de Shakespeare. Con lo cual podemos ver que hay cierto nivel de creatividad. Si entendemos la creatividad como el poder ver una información, su entrenamiento, y a partir de ahí sacar cosas nuevas de ello, que es un poco análogo a lo que hacemos los humanos, que leemos muchos libros y cuando vamos a escribir tenemos
inspiración, si queréis llamarle. A partir de ahí podemos discutir largo y tendido si legalmente o moralmente está bien que se hayan entrenado en todo el contenido que había público en Internet sin pedir permiso, pero la realidad es que el output es bastante útil y bastante potente. Yo no tengo dudas de que haya escritores que son capaces de escribir esto mejor, pero el hecho de que esto lo haga tan rápido y sin prácticamente ningún coste, recordemos que esto vale $20 al mes para hacer todo lo que estamos haciendo, esto es una nueva generación para el mundo de las herramientas en el trabajo. Evidentemente no escribimos en nuestro trabajo muy habitualmente novelas al estilo Shakespeare, algunos lo haréis, pero la mayoría de los mortales no, pero sí que hacemos otro tipo de cosas, como por ejemplo planes de redes. Para hacer este ejemplo, le voy a pedir que actúe como si fuese un Community Manager experto. Esto lo que va a hacer es que ChatGPT adopte un rol de personalidad, y ese rol de personalidad es muy importante a la hora de interactuar con la inteligencia artificial, porque básicamente acota su entrenamiento. De esta forma ya le estamos diciendo que queremos que se comporte como un perfil concreto. En este caso quiero hacer un plan de redes, con lo cual me interesa decirle que lo haga como un community manager. Pero si quisiese, por ejemplo, hacer una pregunta financiera, le podría preguntar o decir, actúa como un director financiero de una gran empresa del IBEX 35 y contéstame tal y cual. O podríamos decirle incluso que actúe como alguien conocido. Por ejemplo, actúa como Steve Jobs. Eso le permitiría acotar su entrenamiento a cómo debería responder ese perfil que le hemos pedido. Eso no quiere decir, evidentemente, que te pueda responder exactamente como él, pero desde luego puede hacer que el entrenamiento sea más preciso y con lo cual que la respuesta sea mejor. Es una de las herramientas de prompt engineering, que es decir, de capacidad de manejar la inteligencia artificial más útiles que hay a día de hoy y más fáciles de implementar. Siempre que queráis que ChatGPT haga algo, decirle que se comporte como el perfil perfecto para hacer esa tarea. Bien, vamos a tenerlo aquí. Actúa como un community manager experto. Créame un plan de redes para mi zapatería. Quiero que incluyas todo lo que debo crear para 2 semanas. Ponme los textos, los hash y la descripción de las imágenes. Además, quiero que me lo entregues en formato tabla. Como veis, empieza a trabajar. Claro, aquí tienes un plan de redes sociales de zapatería próximas 2 semanas. El plan incluye contenido diario con textos, hashtags y descripciones de imágenes. Aquí me pone el lunes de la semana 1, Instagram, foto de producto, tal, Facebook, Instagram, historia, etc. Pone los textos, los hashtags, la descripción de la imagen, etcétera, etcétera, etcétera. De esta forma, esto lo que está creando es un pequeño plan de redes para aquellos que evidentemente no tienen ni la menor idea de cómo hacer su red social, pues esto nos permitiría ver cómo hacerlo. Pero podéis imaginaros los miles de aplicaciones más a los que podéis hacer este tipo de tecnología. Como veis, ChatGPT es increíblemente eficaz y puede hacer cosas muy útiles. Ahora, evidentemente la calidad de esto de aquí, es decir, de lo que nos está dando como respuesta, depende muchísimo de la calidad de nuestra pregunta. Cuanto más información le demos a ChatGPT, mejores respuestas nos puede dar. Y sobre todo, ChatGPT permite la iteración. No lo veáis solo como una relación de te pregunto, me respondes y aquí termina nuestra conversación, sino pensarlo como una iteración. Nosotros podemos hablar con este plan de redes y a partir de aquí decirle, oye, explícame con más profundidad por qué el día 1 tal, por qué el día 2 cual, o cámbiame el día 2 que no me interesa tal, o yo no publico en Facebook, ponme TikTok. Cualquier cosa que queráis hacer podéis interactuar con él y os va a ir haciendo iteraciones y esa es la mejor forma de llegar a un buen resultado. Es, como dice Microsoft, que a su inteligencia artificial le llama Copilot, un copiloto de nuestra vida, tanto personal como profesional, porque lo podéis utilizar en ambos casos, tanto en la parte profesional, como hemos visto, con un plan de redes, pero de la misma forma le puedo pedir, por ejemplo, un plan de fitness para mi gimnasio. Vamos a probar a darle ahora en este mismo chat. Dame ahora. Hola, hola. A ver, chicos, nos hemos pasado del horario previsto. Abril, ¿tú puedes quedarte hasta que se acabe? No queda mucho, ¿eh? Sí, a ver, depende de si la gente quiere aguantar más tarde de la 1 o se quiere... No, yo les había dicho que pondríamos el vídeo completo en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Ajá, vale. Entonces, nada, levantamos la sesión y esta tarde envío yo
pásame tú el vídeo, ¿sabes? La grabación, no el Sí, lo que que pasa es que he patinado porque he empezado a grabar a mitad de sesión. no pasa nada. A ver, yo Porque se me intento, había ido, como ayer ya no le di el permiso, hoy se me ha ido dárselo y no he empezado a grabar desde el principio. Pero bueno, a partir de mañana ese error ya se soluciona y desde, desde que se inicia sesión empiezo a grabar. vale, De todas formas, vale, bueno, con los enlaces a los vídeos que se han ido viendo y demás, claro, claro. Bien, oye, pues ha sido una clase para mí muy descansada. ¿eh? Espero que vosotros os haya servido. Yo, la verdad que considero que esta es una de las personas que más se le entiende y que lo hace bien al explicar todas estas cosas. Adolfo, ¿me oyes? Sí, ¿Me oyes? ¿quién eres? La teoría es un poco especial. sí, nada, que comentan que la teoría es un poco densa. Adensa. Sí, como muy pesada. La gente Bueno, se... bueno, pues No, no, intentaremos que no, nos hemos no quedado volverá a tener ese problema. ¿eh? no pasa nada porque hay que hacerlo así, eso está claro. Que dice que hay que hacerlo así, que no pasa nada, que está Pero claro. claro, la Es gente... Juanjo, ¿no? Es que yo creo que al principio lo que hay es mucho concepto nuevo, entonces se hace más pesado y luego según vayamos, creo, adquiriendo más... Es que yo, por ejemplo, de todo esto no tenía ni idea. Entonces, sin esta base, ¿cómo sigues? Quiero decir, Claro, por eso lo he dicho que... A ver, yo creo que este señor lo hace bastante bien, ¿eh? Y que para un curso como este, que son muchas horas, vamos a tener tiempo de hacer también aplicaciones prácticas y demás. Pero esta parte yo creo que sí que ha sido bueno que la pusiera. ¿eh? Y bueno, A mí sí que me gustaría, perdón, interrumpir un segundito antes de que nos desconectemos, porque no sé quién es Teur para hacer el registro y luego Paula Gómez creo que no me llegó a enviar por WhatsApp o por correo, no sé por dónde se comunica normalmente su DNI. Entonces, por favor, si me podéis indicar esos datos, TEURP, nombre completo y DNI, y Paula Gómez su DNI para poder hacer el registro, por favor. Eso era todo, perdón. Continúa, Adolfo. bueno, a ver, entonces, ahora parece que nos lo manda por el chat. Mañana a las 11, ¿vale? Vale. Eso. Y ya comentamos la propuesta de Francis, que a mí también me ha parecido muy interesante, a ver qué es lo que podíamos hacer, ¿eh? Y vemos otras partes del curso, ¿vale? La práctica del curso este. ¿Cortas tú cuando... Pregunta que si hay mucha práctica, Adolfo. ¿Perdón? a ver. Que preguntan si va a Mucha haber, práctica. eso es, si va a haber mucha práctica. A ver, va a haber lo que queramos. A ver, podemos cambiarlo, ¿eh? Mañana empezaremos a hacer cosas, pero, a ver, ¿quiénes tenéis ordenador para poder hacer cosas directamente? ¿Lo podéis hacer? ¿Tenéis dos? Veo. Bueno, la mayoría parece que estáis Por aquí es que en conectados. la sede contamos con menos medios. Sí. Sí, 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 sí. Pero un grupo se podría hacer ahí. ¿Tú crees? ¿El qué? Que un grupo abrir se podría hacer ahí con un ordenador o no. A ver, aquí es que para prestar contamos con uno solo, con un solo portátil. Si el resto de cosas se pueden hacer a lo mejor desde el teléfono móvil, móvil creo que todo el mundo lo trae. Entonces no sé si se pueden hacer consultas con la aplicación de ChatGPT o cosas así. Sí. Vale, pues a ver, teniendo en cuenta eso, que ahí tenéis pocos recursos, vemos de
que haya cosas que podamos hacer los que tengáis ordenador, avanzar un poco más, y otras para quien solo puede con móvil, ¿eh? O ahí en la sede, ¿vale? Vale. Vale, de acuerdo, pues quedamos así. A ver, creo que no hace falta que pongamos el vídeo ahora, grabándolo a la reunión, sino que luego lo podré editar yo pegándolo, ¿sabes? Con lo cual, puedes cortar, podemos acabar la grabación, el curso en lo que soy, y luego lo editaré por la tarde.